Bienvenidos a TMT Conversaciones. Estamos aquí en el CCK, en la Hemeroteca, para conversar hoy con Fernando Ruiz, que es profesor de Periodismo y Democracia en la Universidad Austral. Fernando, ¿cómo va? Hola José, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Para qué sirve el periodismo? Mira, el periodismo tiene una adecuación a cada momento histórico y por lo tanto tiene, por un lado, la necesidad de ser siempre una refinería de calidad informativa, de encontrar la información en la mejor calidad posible y distribuirla en la mejor calidad posible, pero eso siempre adecuado al momento histórico. Por lo tanto, no basta ser una gran refinería de información, se necesita también una enorme sensibilidad del momento para saber qué es lo que la sociedad está necesitando en ese momento histórico. Por eso las dos cosas son importantes, refinar información y poder adecuarla a las necesidades en ese momento que tiene el pueblo. ¿Y la Argentina qué necesidad tiene hoy o qué periodismo necesita? Yo creo que necesita ese, pero ese no es un periodismo que se despliega como una alfombra mágica, sino que es una construcción histórica con un montón de errores, de aprendizajes. Hay momentos donde uno siente que hay una mayor sintonía del periodismo con la sociedad, hay momentos donde parece que el periodismo pierde conexión. Hoy estamos en un momento donde yo me animo a decir que el periodismo ha perdido cierta conexión con la sociedad profunda. Porque la discusión política, que es real, no hay que negarla, existen antagonismos reales, no inventados, y no es una ficción la grieta, es una realidad. Hay diferencias importantes sobre temas importantes. Eso pasa siempre en las sociedades. Pero, de alguna forma, eso te va alejando un poquito del alma profunda de la sociedad. Y entonces puede ser que llegues a una situación en la cual estás informando a una sociedad a la que efectivamente no conoces mucho. Y yo creo que en esos momentos estamos ahora. Y ese es el diagnóstico. ¿Alguna idea sobre la solución? Sí, yo creo que ideas no, porque yo soy de alguna forma un pensador, un estudioso y voy yo recolectando información de la experiencia real, de la experiencia histórica y yo propongo cosas, no es que tengo ninguna fórmula mágica. Pero sí me parece que el ecosistema digital existe un shock de credibilidad. Necesita un shock de credibilidad, nos exige a los periodistas un shock de credibilidad. Es decir, tenemos que ser todavía mucho más transparentes, necesitamos ser mucho más abiertos, mucho más interactivos, sin negociar la calidad de la información. A veces se piensa que la interactividad, el diálogo, la apertura es negociar la calidad de información. Eso no se negocia, eso es como un médico no negocia cuál es la forma de curar a un paciente. Pero sí se necesita una construcción de empatía. No hay posibilidad de comunicar si no hay empatía, si no hay la posibilidad de generar una concordia. El conflicto es un escenario espantoso para comunicar, cierra completamente los oídos. ¿Militante o profesional? Yo pienso que las dos cosas son como una especie de sistema histórico que siempre ha habido periodismo militante, y para mí la novedad en la historia no es el periodismo militante, sino el periodismo profesional, que ha sido siempre un pequeño sector. Incluso en muchos medios hay una gran parte de periodismo militante y en algún sector un poquito de periodismo profesional, y ese periodismo militante que cumple un rol, porque cumple un rol de movilizador, un rol de generador de nuevas discusiones, tiene que estar compensado con un periodismo profesional fuerte. Para mí se debilitó un poquito el periodismo profesional en la última década a partir del kirchnerismo y de su actitud con los medios. Yo creo que eso debilitó un poquito la legitimidad del periodismo profesional por algunos errores que se cometieron, que siempre se cometen errores. Eso finalmente deslegitimó una gran parte del periodismo profesional en forma injusta. Y hay muchos grandes periodistas que sufren una crisis de legitimidad en forma injusta. Yo pienso que la calidad de democracia necesita un periodismo profesional fuerte. Siempre va a haber un periodismo militante, un periodismo alternativo, eso forma parte de la vida de todas las sociedades. Pero un periodismo profesional fuerte es muy importante. ¿Qué cosas caracterizan a ese periodismo profesional? ¿Qué lo hacen profesional? Bueno, en primer lugar, esa capacidad de comunicarse con todos los sectores sociales más allá de lo que ellos piensan. Entonces vos tenés una forma de refinar la información y una capacidad de diálogo con todos los sectores sociales más allá de si son de la extrema izquierda, la centro derecha, la extrema derecha. O sea, tenés la capacidad de comunicar información a los distintos sectores sociales. Eso es lo que te da la capacidad de ser un periodista profesional, que estás por sobre la grieta desde ese punto de vista. Pero ¿qué ocurre a veces? Porque el periodismo profesional defiende valores. Es decir, el periodismo profesional milita también por valores. Milita, por ejemplo, por los valores de la democracia. Por lo tanto, cuando el periodismo profesional tiene que defender valores centrales de la democracia, se convierte en militante. Después lo acusan de que es periodismo militante. Pero claro que sí, el periodismo profesional
es periodismo militante para defender los valores de la democracia, porque sin la democracia no hay periodismo profesional. Y, digamos, ahí es donde empezamos a cruzar un poco las distintas realidades del mundo, ¿no? Ese periodismo profesional que defiende los valores de la democracia, ¿es más un periodismo occidental? ¿Es el que hemos generado en Occidente y hay otros periodismos en otros lugares del mundo? ¿O es una figura universal, aplicable a cualquier país? Hay un modelo universal, pero que se aplica muy nacionalmente. Yo creo mucho en las culturas nacionales del periodismo. No encontrás un periodismo igual en Holanda, en Bélgica, en Brasil, en Perú, en Argentina. Cada periodismo tiene las huellas digitales de su país, siempre. Pero hay como preceptos básicos, hay como un ideal, un ethos central que uno lo puede encontrar incluso en el periodismo de Estados Unidos y el periodismo japonés. Cuando hay una democracia abierta con cierto desarrollo, ya se va generando esas ideas básicas. Por supuesto, adaptadas a las realidades de cada país, pero hay unas ideas básicas. Una idea de generar información con contexto, una idea de generar información verificada. Son cosas muy básicas, ¿no? Que uno diría, casi no se necesitan escuelas de periodismo para eso. Se necesita desarrollar un criterio profesional conociendo bien el país al cual se tiene que ayudar, ¿no? Todas las fuentes, ¿no? Claro, otro de por los supuesto. elementos. O sea, una visión 360, uno entiende que todas aquellas fuentes que pueden contribuir a resolver un tema tienen que ser consultadas. Es muy básico eso. ¿La objetividad periodística existe? No existe desde el punto de vista de que van dos periodistas al mismo lugar y ven lo mismo. Claramente hay distintas perspectivas, distintos enfoques, pero existe una realidad con alguna objetividad. Es decir, la final de la Libertadores en Madrid no la ganó Boca. Por lo tanto, lamentablemente, podríamos decir. Lamentablemente. Pero tenés una serie de elementos que sí, alrededor podés construir perspectivas, pero no podés considerar que nada es objetivo y nada es real, ¿no? Yo creo que a veces, incluso los propios periodistas han perdido cierta guía, cierta brújula, porque consideran que la realidad no existe como tal. Y entonces es muy peligroso que los propios mensajeros, los propios productores de la información tengan ese concepto tan relativo a la verdad. A mí me parece que ese es un juego peligroso. ¿Peligroso por qué? ¿Qué consecuencias puede tener ese relativismo extremo? Porque digamos? entonces empiezan a promover hechos alternativos o realidades muy ficcionales como si fueran las verdaderas, simplemente porque convienen a sus objetivos o convienen a su cosmovisión o convienen a los actores sociales y políticos con los cuales están más identificados. Entonces empiezan a construir una realidad informativa muy de acorde a las necesidades de cada actor. Y entonces ahí se pierde cierta objetividad, porque para mí lo central, José, es que esa información del periodismo profesional construye una base informativa común. ¿Qué quiere decir la base informativa común? Una información que todos los ciudadanos comparten más allá de lo que piensan. Porque a partir de esa base informativa común se puede construir una convivencia común. O sea, si vos realmente tenés hechos tan distintos sobre lo que pasa, una visión tan distinta de lo que pasa, que parece que vivieras en dos países distintos, es muy difícil la convivencia democrática. ¿Podría decirse que un buen periodista o el mejor periodista es aquel que es capaz de informar sobre hechos y actores y realidades que contradicen en alguna medida sus propias convicciones? Sí, en gran medida es una característica, ¿no? Vos podés hacer eso y equivocarte mucho porque realmente estás ofreciendo información a la sociedad que en ese momento no la necesita, que en ese momento entorpece los procesos principales. O sea, hay una idea de gestión de la información también en el periodismo. Hay climas. Entonces, hay climas que son más constructivos, climas que son más destructivos. Entonces, el periodista no es solo una máquina fría que transmite información verificada hacia el espacio público. Tiene que tener una sensibilidad y tiene que tener una percepción de cuáles son las consecuencias de sus actos. Como todo ser humano tiene que analizar las consecuencias de sus actos. Yo puedo poner en el espacio público una información muy verificada que puede arruinar la convivencia democrática. Y es verdad lo que estoy diciendo, pero arruina la convivencia democrática. ¿Hasta dónde podemos identificar a los periodistas con los dueños de los medios en los que trabajan? Depende de los medios, pero en general hay, por supuesto, y vos lo conocés mucho mejor que yo, toda una variedad de matices. De hecho, ahora desde que además los periodistas tienen una vida profesional aparte de los medios en las redes sociales, hay un desdoblamiento extraordinario, ¿no? Hemos visto cosas en medios de la Argentina donde los periodistas dicen una cosa, los dueños de los medios dicen otra, la editorial lo dice otra, el primer nivel directivo de la redacción dice una cosa, es un pluralismo divino. O sea, es esa cosa, el pluralismo intramediático
propio de las sociedades más desarrolladas, ¿no? O sea, cuando los medios en su interior empiezan a contener el pluralismo es una muy buena señal. Así que no te da miedo esa discusión. No, no, yo veo que a veces, Digo, sobre todo en el campo político, que pueda ir, digo, una cosa es pluralismo, que es saludable, y otra, digamos, la ruptura de los pactos de lectura, por ejemplo, los contratos de lectura entre audiencias y medios. sí, eso va a ser, cada medio tendrá que resolver eso. Viste que algunos medios son mucho más estrictos con esa opinión interna, incluso con lo que los periodistas propios dicen en las redes sociales. Algunos son muy... Acá en la Argentina me da la impresión que por más que algunos dueños o directivos de medios quisieran, no lo intentan porque saben que van a fracasar con esa idea de alguna forma controlar o restringir la vida profesional de los periodistas por fuera de los medios a través de las redes sociales. Yo pienso que ahí la posibilidad de construir un pluralismo se ha expandido. Lo que sí, claramente, los periodistas tienen que considerarse periodistas siempre, o sea, no tienen que considerarse barra brava en las redes, porque eso afecta también el pacto de lectura con los medios. O sea, hay cierto, yo diría que hay cierto aprendizaje que hay que hacer por parte de los periodistas cómo actuar en redes sociales. Vemos en el mundo, es también una realidad histórica, pero hemos tenido casos recientes, periodistas que saltan de las redacciones a la política y a cargos relevantes, lo vemos en América Latina, lo vemos en el mundo. ¿El periodista es un político reprimido? Muchas veces sí, muchas veces sí. A veces no salta, pero actúa en los medios como si fuera un político con micrófono. O sea, realmente yo veo muchos periodistas, cosa que es legítimo, forma parte de la libertad de expresión y de la vida pública, pero no es bueno para la profesión periodística, ¿no? Uno ve un montón de periodistas en radio, en televisión, incluso en gráfica, que expresan sus opiniones permanentemente, están haciendo un posicionamiento y no ves que tenga una riqueza informativa importante, simplemente es un posicionamiento político, ¿no? Entonces están recibiendo las noticias recién y ya están opinando duramente de una forma, incluso explicando muchas veces cosas que no conocen. A mí, yo no le tengo miedo a la puerta giratoria entre la política y el periodismo, ¿no? De hecho, tenemos un montón de casos, ¿no? Escucha, viste que el primer ministro inglés posiblemente sea un periodista. En el futuro, pero sí que cuando uno está en su rol tiene que cumplir su rol. Entonces, en el momento que vos estás del lado del periodismo tenés que comportarte como un periodista, y a mí me parece que ahí hay un desequilibrio. Cuando en el periodismo argentino hay demasiados periodistas haciendo política abiertamente de los medios y hay muy pocos tratando de tener una posición más profesional y de alguna forma más distante, ahí tenés un desequilibrio. Fernando, después del corte vamos a charlar de la relación, vamos a ver qué adjetivo le ponemos entre el periodismo y el entretenimiento. Pero eso va a ser después de esta pausa. Seguimos en TMT Conversaciones, aquí en la hemeroteca del CCK, charlando hoy con Fernando Ruiz, que es periodista e investigador sobre periodismo y democracia de la Universidad Austral. Fernando, ¿qué dosis de entretenimiento debe tener el periodismo? Yo creo que es muy importante eso, porque en general se ha demonizado el entretenimiento, y para mí el entretenimiento es una de las claves de la información. Es decir, para ponerlo en una frase que quede más clara, es como si yo te dijera que es el viento en las velas de la información. Si vos no tenés una información entretenida, bien presentada, que atraiga la atención, no tenés ninguna posibilidad de dar tu servicio a la sociedad. Es como cuando, por ejemplo, le tenés que dar a un niño de comer brócoli. Vos al brócoli se lo tenés que presentar de una forma extraordinaria para que el chico coma brócoli, que es lo que lo hace bien. Entonces el periodista tiene información de bien público que le hace bien a los ciudadanos, pero es medio brócoli. Por lo tanto, tiene que ponerle un montón de cosas para que pueda ser atraído para la audiencia. De esa forma, por supuesto que hay equilibrios, ¿no?
Pero yo creo, mira, José, que en mi investigación histórica lo que yo veo es que todos los momentos históricos, los editores se han caracterizado por buscar cuáles eran las mejores formas de hacer entretenida la información. Incluso en los que nosotros veíamos hoy como periódicos recontra aburridos de la Revolución de Mayo, de la etapa de Rivadavia. Claramente, bueno, ¿cómo lo hacemos más entretenido? ¿Cómo hacemos la letra más bonita? ¿Cómo hacemos la tipografía más interesante? ¿Cómo le ponemos novelas? ¿No? ¿Cuántas novelas tuvimos en el siglo XIX a partir de los diarios? Que justamente lo que buscaban esas novelas es darle lectura a los diarios para que pudieran ofrecer la información, para que la audiencia pudiera consumir esa información, quisiera consumir esa información. Entonces, esa demonización entre información y entretenimiento no es buena. Vos hablabas del brócoli, una función paternal. ¿No hay algún riesgo en caer en algún momento en el paternalismo desde el periodismo? No, yo no creo en eso, porque claramente la sociedad tiene las profesiones a su servicio. Y entonces, ¿quiénes son los que tienen que estar alerta de cuál es la información más importante y prepararla de una forma que sea entendible y pedagógica para la sociedad? Los periodistas. Si eso es entendido como una cuestión paternalista, bueno, a mí me parece que es un error. Yo creo que es parte del rol. Yo estoy trabajando todo el día en otras cosas, no tengo tiempo para estudiar cómo se está negociando la deuda externa. Alguien lo tiene que hacer por mí y explicármelo muy clarito, porque yo cuando llego y tengo unos momentitos para informarme, lo quiero bien clarito, no quiero dedicarme 5 horas a leer un documento del Fondo Monetario. Quiero que alguien me lo explique, me lo procese, me lo traduzca. Algunos dicen que eso es paternalismo, yo creo que no. Eso forma parte del rol periodístico. Antonio Gramsci, un intelectual enorme del siglo XX, decía, el periodismo es la escuela de los adultos. Claramente, todos los asuntos públicos nosotros lo tenemos que aprender en gran medida a partir del periodismo. ¿Cuál es el rol de los medios públicos, del periodismo en los medios públicos? ¿O debería ser? A mí me parece importante. Lo que pasa es que el rol del periodismo en los medios públicos es tratar de ofrecer una diversidad, completar la diversidad que el sistema de medios está ofreciendo, ¿no? Si vos tenés un sistema de medios comerciales que da el 60, el 70% de diversidad, te queda un porcentaje para amplificar y completar esa diversidad. Lo que pasa es que con la calidad de nuestros estados y la calidad de nuestra política, todavía cuesta mucho eso. No digo en Argentina, digo en América Latina, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, vos conocés ejemplos como el chileno, donde los medios públicos son mejores en general al resto de América Latina, o algunos ejemplos en México, incluso en Brasil. Pero en Argentina, más allá del enorme esfuerzo que ha hecho este gobierno a partir del año 2016 en la transformación de los medios públicos, es muy difícil, ¿no? El Estado tiene incorporada una máquina de impedir fuerte que tiene como una rama política, una rama gremial, una rama, yo diría, incluso estatal, propiamente estatal, ¿no? Son distintas fuerzas muy difíciles de transformar. Entonces hay que hacer pequeños pasos. Y además me da la impresión de que la sociedad no termina de apropiarse de sus medios públicos. No se apropia. Puede ser en algunas ocasiones, en algunas islas, ¿no? Algunos programas o yo diría pequeñas islas de calidad. Y de hecho, además, en gran medida la clase política, yo pienso, por ejemplo, que el PRO, como fuerza política, no tiene una idea de lo que hay que hacer con los medios públicos, ¿no? Lo veo, veo más al radicalismo con una concepción de medios públicos fuerte, pero si fuera por el PRO hoy, pienso que estaría dispuestos si fuera posible, hasta privatizar los medios públicos o cerrarlos directamente. No tiene una concepción. Yo pienso que ahí hay que desarrollar una concepción de medio público todavía. Fernando, vos investigaste mucho sobre grandes figuras, grandes editores, ¿no? Julio Ramos, en tus distintos libros, Jacobo Timerman, incluso en Guerras Mediáticas y en tu último libro, Cazadores de Noticias, también ahí te centrás en grandes figuras. Así que conocés un poco la historia de los grandes editores. Un poco no, en profundidad. ¿Cómo te imaginás los grandes editores de los próximos años, del futuro, los de la era digital? Yo los estoy esperando, ¿no? Porque yo creo que van a surgir, incluso ya deben estar ahí en formación, pero son pioneros muy contradictorios, ¿no? Todo el gran editor es muy contradictorio. No existe, ¿no?, un editor tipo ideal, modelo, y entonces sí son tremendamente apasionados,
Sí, siempre ponen por delante la información, esa es una clave de un gran editor, siempre por delante la información, no el tipo de plataforma, no el tipo de modelo de negocio, siempre por delante está la información. Eso es lo que le permite dejar la huella fuerte. No hemos tenido editores que uno puede decir sean extraordinarios para endiosarlos y convertirlos en próceres, ¿no? Yo no creo que, no sé si en otros periodismos de otros países habrá pasado lo mismo, pero... Todos tienen sus claroscuros. Claro, tienen unos claroscuros interesantes, propios de las personas y propios del país que les toca vivir, ¿no? Pero yo pienso que nuestro futuro va a depender, yo creo mucho en la iniciativa individual, desde ese punto de vista. Y yo creo que muchos de los nuevos modelos de medios van a estar muy formateados por personalidades. Por personalidades. No tanto por la tecnología, no tanto por... En esa misma, yo diría, línea de largada, tenemos estas tecnologías, tenemos estas oportunidades comerciales, tenemos estas posibilidades de financiamiento. A partir de ahí va a haber un tuneo a partir de las inspiraciones personales y los entusiasmos de los editores, ¿no? ¿Qué es eso? Por ejemplo, acá el modelo de la radio argentina está completamente asociada a Jaime Yankelevich. El modelo de la televisión argentina está muy asociada a Guarmestre. El modelo de los diarios a partir de la década del 60 y 70 está muy asociada a Jacobo Timerman. O sea, son personalidades que van tuneando. Y yo no estoy viendo todavía, pero seguramente van a surgir los nuevos editores, ¿no? ¿Cómo se van a financiar esos medios? Esa pregunta vale 1 millón. Esa pregunta vale 1 millón y yo te la preguntaría a vos, que la vas a responder mejor que yo, pero yo lo que veo claramente es que es un mix. Es un mix con un montón de ventanitas, como ha sido antes, en el sentido que, por ejemplo, en algún momento el Washington Post decidió comenzar a financiarse a través del negocio educativo, o el New York Times, en una situación muy difícil, empezó a construir fábricas de papel para otros. Por lo tanto, nunca ha habido pocos momentos y pocos medios que nosotros a veces, cuando hablamos de modelo de negocio, universalizamos el medio que era exitoso para algunos como exitoso para todos, y eso nunca pasó. En la historia del periodismo siempre hubo un núcleo, una isla de medios exitosos y todo alrededor un océano de precarización. Siempre ha sido igual. Cuando se sanciona el Estatuto del Periodista a partir de 1943, todo el mundo sabía que el único medio que iba a cumplir el estatuto era el Diario de la Prensa, que era justamente el único que se oponía, porque los demás, como no iban a cumplir, no se oponían. Por lo tanto, no es que venimos de una época donde había un modelo de negocio universalizable. Siempre ha sido para pocos. ¿Qué cosas tenemos que enseñarle a los periodistas del futuro? Eso me lo pregunto, como vos también, todos los días. Y todos los días trato de empezar, bueno, si empezáramos hoy de cero, ¿qué deberíamos arrancar? Y yo diría que, como siempre, es una mezcla entre las competencias clásicas y las competencias nuevas. Y esa combinación es clave. Una enorme flexibilidad, una enorme conexión social, un enorme rigor con la información. ¿Qué lugar tiene la ética? ¿Se puede enseñar ética? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a veces muchos de los diría, malas praxis que vemos son malas praxis por ignorancia, más que por voluntad de mala praxis. La mayoría de las malas praxis que yo veo en el mundo profesional son por ignorancia y no por voluntad de una mala praxis. Por lo tanto, sí, claramente. Yo creo mucho que la ética es la calidad. La ética y la calidad son sinónimos. Exactamente. ¿Por dónde empezamos ese cambio o ese camino? Yo pienso que hay que fortalecer las organizaciones que generan una discusión autocrítica permanente, que finalmente la discusión autocrítica es el aprendizaje, es la continuación del aprendizaje. O sea, ¿qué es autocrítica permanente? Aprendizaje permanente. Fernando, muchas gracias. Gracias a vos, José. Estuvimos en TMT Conversaciones, aquí en la hemeroteca del CCK, en el antiguo Palacio de las Telecomunicaciones Correo Central, charlando con Fernando Ruiz, periodista y docente, investigador de Periodismo y Democracia de la Universidad Austral.